En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presentan Nacidos de Dios, parte 2. Me alegro de estar nuevamente con usted en la continuación de nuestro tema de esta semana, Nacido de Dios. Un tema que trata con la experiencia más profunda y vital que le pueda suceder a cualquier ser humano. En mi charla de introducción de ayer, vimos la descripción que Juan hace de Dios como ser eterno antes de que el tiempo comenzara o la creación tomase lugar. Y vimos allí el misterio de la unidad y la pluralidad en ser eterno de Dios. Eso es lo que Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La palabra en griego traducida verbo, como dije ayer, es logos, y significa más que la palabra verbo. Sugerí que se podía entender en los siguientes términos: comprensión, razón, inteligencia o propósito. Podríamos ampliar quizás y decir que la palabra aquí en la infinita comprensión y propósito de Dios expresados no solo en teoría y en conocimiento, sino en una persona. Dije también que la personalidad es superior a cualquier cosa que no es personal. Lógicamente, la revelación suprema de Dios tenía que ser en una persona, no solo en un libro o en una teoría. Esa persona está relacionada como un hijo con su padre, manifestando su imagen perfecta, el canal de esa actividad creativa, la fuente de toda la vida. Luego viene uno de los milagros más grandes de la historia. Esa persona divina, el Verbo eterno, se manifestó en carne como hombre. Juan lo dice de esta manera en el capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es pues el evento histórico, el Verbo, el Dios eterno manifestado en carne como hombre en la persona de Jesús de Nazaret. En mi charla de hoy voy a compartir la manera en que la gente de ese tiempo respondió a la presencia del Verbo eterno en medio de ellos, y es que es la misma manera en que la gente sigue respondiendo hoy. Al respecto, nada ha cambiado en el curso de 2000 años. Oiga lo que dice Juan respecto a la respuesta de las personas en el tiempo de Jesús. Juan capítulo 1 versículos 10 y 11. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Él, el Verbo, Jesús, estaba en el mundo fue creado por él, y sin embargo el mundo, la sociedad humana, el orden social humano de ese tiempo, no el universo, no las cosas creadas, sino el orden humano de ese tiempo no le conoció. Vino a su propio pueblo, el pueblo judío, y ellos no le recibieron. Tenemos que comprender que el pueblo judío de ese tiempo estaba esperando a una figura política y militar que los liberara del dominio extranjero y restaurara el reino de David. Era su concepto de Mesías prometido. Vieron sus necesidades materiales, pero no vieron sus necesidades espirituales. Nadie que tenga esas expectativas es capaz de reconocer a Dios en su medio. No obstante, sus propios profetas les habían advertido claramente que así sucedería. Por ejemplo, en Isaías 53, el profeta Isaías dice que en los primeros 3 versículos: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Una advertencia contra la incredulidad. Habla de Jesús como el brazo, la fuerza, la manifestación de la intervención divina a favor de su pueblo. Luego, proféticamente, da esta descripción de Jesús: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cada una de estas palabras fueron cumplidas plenamente, primero en Jesús y también en la reacción de su propio pueblo judío a su venida. Y más tarde el profeta Zacarías da esa descripción de la entrada de Jesús como rey a Jerusalén. Zacarías capítulo 9 y versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hay una palabra clave aquí que es humilde.
Jesús vino como el rey prometido, entró en Jerusalén exactamente como había predicho Zacarías, montado sobre un asno, un pollino hijo de asna. Entró humildemente, no vino como conquistador poderoso, no entró con espada en su mano, vino en amor, compasivo y misericordioso. Y una de las grandes tragedias de la historia humana es porque él vino de esa forma. Su propio pueblo no le reconoció, no lo recibió. Estaban esperando algo diferente, esperaban algo y alguien que supliera sus necesidades materiales, políticas y militares. Pero Jesús había venido para llenar primero sus necesidades espirituales, porque hasta en esas necesidades espirituales no fueron suplidas. Dios no podría darles justamente lo que les había prometido, el reino de David, el primer lugar entre las naciones. Pero ellos, al no ver sus necesidades espirituales, rechazaron a aquel a quien Dios había enviado. ¿De qué manera hubiera respondido usted si hubiera estado en ese lugar? Antes de criticarlos a ellos, pregúntese usted mismo, ¿me doy cuenta de mis necesidades espirituales o sencillamente me interesa solo lo material, lo político, lo social, sin ver lo otro? La ironía de esta situación es que aunque la humanidad no reconoció a su Creador y Redentor, aunque su pueblo judío en su mayoría no le reconoció, todo el universo creado reconoció y vio en Jesús al Dios Todopoderoso, al Creador. Voy a ilustrar esto con 4 ejemplos de su vida en la tierra. Primero, cuando cruza el mar de Galilea con sus discípulos, se encuentra en Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Esa es su humanidad. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¡Qué ironía! El mar tempestuoso y los grandes vientos reconocieron a su Creador. Les habló una breve frase solamente, ellos le obedecieron instantáneamente. No sorprende que sus discípulos se maravillasen. Ellos mismos no se habían dado cuenta plenamente quién estaba en su medio, pero las olas y los vientos lo reconocieron inmediatamente. Y tenemos la historia de la higuera de Mateo 21, versículos 18 y 19. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. La higuera reconoció la autoridad de las palabras habladas por el Creador e instantáneamente hizo lo apropiado en la situación. La higuera se secó bajo su juicio, reconociendo no solo al Creador, sino también al juez. Y también está la historia del pollino que mencionamos ya en la profecía en Zacarías capítulo 9. Veamos su cumplimiento en el Nuevo Testamento en Marcos 11, versículos 1 y 2. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Cualquiera que sepa algo de animales entenderá que un potro, sea asno o caballo, que nunca haya sido montado, si alguien se monta en él, se encabritará protestando. Tiene que ser domado por un proceso que toma tiempo y conocimiento. Pero escuche lo que sucedió cuando Jesús se acercó al pollino y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. El pollino reconoció al Creador, respondió diferente que con cualquier otro ser humano. Finalmente, hasta el sol reconoció a su Creador. Veamos ahora la descripción de la crucifixión en Lucas 23, versículos 44 al 46. Eso es lo que dice Lucas. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hasta el sol no pudo soportar ver la agonía del Hijo Eterno de Dios. No obstante, la mayoría de los espectadores humanos solo vieron a un hombre muriendo, la muerte de un criminal en su agonía y vergüenza. Hay 2 maneras en que podemos ver siempre la vida de Jesús. Una es solo ver lo natural, la otra es ver lo divino y eterno tras el velo de lo natural. Bueno, antes de que empecemos a criticar a la gente del tiempo de Jesús, al pueblo judío y a otros, hágase usted esta misma pregunta. ¿Será posible que Dios haya venido en mi vida de alguna manera sin que yo la haya reconocido? ¿Estoy tan preocupado con mis necesidades físicas y materiales que cuando Dios viene a llenar mis necesidades espirituales, yo no le reconozco? Bueno, nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré mañana a la misma hora. Mañana estaré presentando la cara opuesta de la moneda. ¿Qué sucede cuando los hombres reconocen a Dios en su medio?